Muy bien, muy bien. Creo que ya estamos al aire. Buenos días, banda. ¿Cómo están, banda del CMT? Una vez más en el segundo día del Consejo de Mantenimiento y Tecnología 2021, que por fin lo logramos. ¡Sí! Bueno, ayer tuvimos un día súper exitoso, se conectaron más de 200 personas y como el día de ayer, hoy también vamos a tener la dinámica para que ustedes tengan descuento para unirse al CMT y para que, bueno, como siempre, discutamos los temas trascendentes de la industria del transporte que mueve este país. Así que estén pendientes porque vamos a soltar otra pregunta y los que hayan contestado la pregunta correctamente el día de ayer, si la contestan correctamente el día de hoy y el día de mañana, van a poder acumular sus descuentos para unirse al CMT y pues para que sean parte de esto a un excelente precio. Así que agradeciendo nuevamente a todos nuestros patrocinadores, vamos a dar inicio a los trabajos del segundo día del CMT. Así que, sin más preámbulos, Foro CMT 2021, patrocinado por Entorno Industrial, Hendrickson, Stemco y Suspensis. Ahí está. Ahí está. Sin más preámbulos, vamos con la primera plática del día. Tenemos ya conectadísimo a nuestro buen amigo Fermín Luis, que nos va a hablar de administración de combustible y ya está listísimo y conectado por allá. Fermín Luis es ingeniero mecánico egresado del Instituto Politécnico Nacional con más de 20 años de experiencia en mantenimiento vehicular y transporte, administrando grandes flotas y al frente de talleres independientes y de OEM. Actualmente impulsa su propia empresa, Kego Soluciones en Mantenimiento, con la visión de contribuir a un transporte más seguro y eficiente. Así que les pido que reciban con un gran aplauso virtual a nuestro primer ponente del día de hoy, con ustedes, Fermín Luis. Gracias, Alex. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Qué gusto también poder ya estar compartiendo a nivel nacional los temas que al CMT le interesan. Siempre, como decía ayer, nuestro compañero Salvador Saavedra, hemos seguido trabajando, quizás hemos seguido avanzando en temas de mantenimiento, pero sí era importante seguir compartiendo estos temas a toda la comunidad de las personas que nos dedicamos al transporte, al mantenimiento, a la administración de flota. Agradezco mucho al CMT la oportunidad para estar en esta presentación. Y bueno, mi ponencia del día de hoy es la gestión de combustible en el autotransporte de carga. Y quiero empezar por un concepto que es eficiencia energética, ¿sí? Y estoy colocándolo como un valor fundamental de las empresas de transporte. Y a lo largo de esta plática vamos a ver por qué lo considero un valor, por qué considero que las empresas de transporte hoy más que nunca deberíamos estar pensando y orientándonos hacia la eficiencia energética. Como concepto, podemos decir que es disminuir el uso de energía con el mismo resultado final, ¿sí? ¿A qué va esto? No se trata, digo, al igual que en el caso de la eficiencia energética eléctrica, que no se trata pues de repente de apagar las luces, ¿no? No podemos apagar el transporte y lo hemos estado viviendo en esta pandemia. El transporte, mucha de la población vio al transporte o está viendo al transporte como una industria fundamental del movimiento del país, porque hubo momentos, algunas mercancías escasearon y entonces empezó a hablar de que dado que no había producción o que la producción se había reducido, el autotransporte en algunas mercancías no se estaba dando abasto, ¿no? Creo que hemos estado superando, ha estado creciendo, es una de las industrias que ha estado creciendo aún en esta pandemia. Y la eficiencia energética se logra a través de implementar tecnologías, ¿sí?
Ese es un punto muy importante que vamos a tener en mente. Se logra a través de implementar gestión y también hábitos o cultura de manejo, cultura de ahorro. Y aquí es donde nos topamos con una pregunta importante. En realidad, toda la empresa está comprometida con la eficiencia energética y aquí incluso tenemos que preguntarnos si cada uno de nosotros, quienes administramos transporte, predicamos con el ejemplo. Es muy común, bueno, no es muy común y espero que no sea así, pero sí se encuentran casos en los que, por ejemplo, los vehículos de mantenimiento no necesariamente son los mejores, los vehículos de rescate, ¿no? Algo que impulsamos o que hay que impulsar es que el camión de mantenimiento, el auto de mantenimiento que hace los rescates, pues el que esté en mejores condiciones. De la misma manera, cada uno de los que nos dedicamos al transporte debemos estar impulsando el ahorro energético desde nuestra propia conducción, ¿sí? Pero no solo eso, sino llevarlo más hacia una política de eficiencia. Las políticas en un negocio es lo que da directriz, es lo que gobierna las acciones, ¿sí? Es más, da una identidad empresarial, ¿sí? Hacia el exterior es un compromiso con la sociedad, ¿sí? Entonces, todas las empresas deberíamos de tener una política de eficiencia energética o una política de sostenibilidad. De esta manera, podríamos tener ese compromiso hacia adentro y hacia afuera con la sociedad. Otra pregunta sería, bueno, el indicador de combustible, el rendimiento de combustible, ¿es un indicador clave? ¿Sí? ¿O solo se ve del lado del gasto de combustible? ¿O solo se nota cada mes cuando no se alcanzan los resultados esperados? ¿Sí? Ahora, un indicador clave, y lo vamos a ver más adelante, no es solo medir cuánto gasté de combustible contra los kilómetros recorridos. Tenemos que entender qué es lo que mueve ese indicador, ¿sí? El tiempo en ralentí, la velocidad máxima, etcétera. Y algo que no debemos olvidar en las empresas, porque para llegar a que sea un hábito, una cultura, ¿sí? Los programas de capacitación tienen que estar vigentes, ¿sí? Es más, debe haber un programa de capacitación en las empresas. ¿Por qué debemos ocuparnos? Y a propósito, puse en rojo la palabra preocuparnos, digo, porque no se trata de que estemos conscientes y solo preocuparnos de la situación de la energía, del combustible, sino ocuparnos en ello. Ya lo vivimos en 2016, cuando hubo un alza en el incremento de los combustibles. Una alza muy importante. En ese momento, muchas empresas tuvieron un impacto grande porque reconocer el impacto de combustible de manera inmediata en el transporte de mercancías no era tan posible en las empresas, ¿no? Entonces, muchas empresas incluso tuvieron que cerraron o tuvieron que tener menos rentabilidad, ¿sí? Ahora, recientemente se tuvo la cumbre, la COP26, en el que, 27, perdón, en el que estos países se reunieron para determinar acciones contra el cambio climático. Y es que cada vez se tienen más evidencias de cómo el deshielo de los polos, cómo las zonas, hay zonas en las que hay la parte de las lluvias, inundaciones, etcétera. Entonces tenemos que estar muy ocupados en este tema de eficiencia energética. Problemas de suministro energético. En México todas las semanas constantemente se escucha acerca de la producción de combustibles. Hay un debate constante de si se debe producir en México o no. Resulta que muchos países han acaparado la producción de combustible, como China, y
México ahora es muy dependiente de combustible. Este debate, digamos, solo lo que nos debe de llevar es a buscar no ser menos dependiente del combustible, y hay el diésel, hay muchas iniciativas ahora al respecto. Y bueno, creo que en temas de rentabilidad, decimos en México, nadie está peleado con su dinero. En Estados Unidos, y aquí tomé un gráfico del NACFE, en Estados Unidos en 2013, cuando el combustible estaba muy caro, los precios del petróleo estaban muy altos, ¿sí? En la primera gráfica se ve en azul cómo prácticamente era el doble del costo de transporte, era el doble de lo que fue en 2016. Y algo que recordamos todos en 2016, cuando hubo muchas protestas contra el famoso gasolinazo, fue que por el incremento que hubo. Pero sorpresa, en realidad en esos momentos el precio del petróleo no eran los más altos, y por eso se dio tantas protestas. Allí en la segunda gráfica de barras podemos ver cómo, de hecho es el año 2016, me disculpo que no se ve muy claramente el año, pero aquí en la segunda gráfica de barras tenemos que es llegó a ser casi la mitad de lo que costó en 2013 el combustible en Estados Unidos. Entonces, las protestas realmente estaban bastante justificadas. Fue un momento en el que el gobierno le quitó el subsidio al combustible, y pues lo que hoy tenemos es un precio variable. Ya recientemente tuvimos un alza en los precios de petróleo, que ha incrementado recientemente los precios de las gasolinas, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio para ver en dónde estamos en cada una de las empresas. En una presentación presencial, pues podríamos ver las manos de quienes las levantan, pero bueno, vamos a imaginarnos quienes levantan la mano. Primero, levanten la mano y manténganla arriba si en su empresa se lleva un control de combustible por camión. Y a lo mejor es la pregunta puede decir, no, pues evidentemente sí. Bueno, hemos visto empresas, hemos visto lugares donde no se lleva adecuadamente un control de combustible por camión. Pero vamos a ponerle más reto, ¿sí? Mantengan levantada la mano si tienen definidas metas de rendimiento por categorías de camión, ¿sí? Porque, ok, ya llevo el control de consumo de combustible, ya sé cuánto gasta cada camión, ¿sí? Pero ¿contra qué lo comparo? Manténganla levantada si toman acciones inmediatas con base en el desempeño del operador, ¿sí? O del camión. Bájenla si solo consiste en penalizar al operador. Creo yo que la gestión de combustible, y es lo que quiero abordar en este momento, va más allá de simplemente tener los registros, de tener metas o de penalizar. Hay otras acciones que debemos de contemplar. Si además no se tienen acciones de largo plazo, como meter mejores tecnologías de camiones, aprovechar la telemetría. Ayer escuchábamos una ponencia respecto a todo lo que podemos hacer con la telemetría. Ya no es solamente el posicionamiento, nos decía el ingeniero, ya no solamente el posicionamiento, ya podemos aprovechar mucha información de telemetría. Gracias por el ejercicio. Y bueno, esto nos lleva a que en la gestión de combustible hay una frase muy común que nos gusta a la gente que nos dedicamos a la gestión. Lo que no se define no se puede medir, ¿sí? Si no hay metas respecto al combustible, ¿sí? ¿Cómo voy a medir? Y si no lo mido, ¿cómo lo voy a mejorar? Y si no lo mejoro, creo que estamos destinados a tener baja rentabilidad, y en el futuro que otras empresas crezcan y nosotros como empresa de transporte no crezcamos. Parece muy obvio, pero la gestión de combustible comienza, ¿sí?, por saber dónde estamos.
cuál es nuestro rendimiento actual. Empezar a medir, empezar a registrar y empezar a conocer benchmark. En México, de repente es muy complicado encontrar información. Sin embargo, ya hay asociaciones como el CMT, pero también la ANTP, también Canacar, cada vez hay más, se comparte más la información. En estos eventos, cuando se encuentra uno con otras transportistas, otras empresas usuarias del transporte, vale la pena hacer benchmark. Y no se trata, bueno, pues de darle la receta al otro, ¿no? Sino más bien compartir algunos ejemplos para saber dónde estoy parado con respecto al rendimiento de combustible y poder trabajar. En Estados Unidos, como les mostraba el gráfico de NACFE, se hace mucho este tipo de ejercicios, ¿sí? Yo les recomiendo revisar la página de NACFE, por sus siglas en inglés, en español es el Consejo de Norteamérica para la eficiencia en el transporte, ¿sí? Entonces, ellos hacen muchos estudios al respecto, si bien las condiciones no son las mismas de carretera, de rutas en México, se puede tener muy buena información al respecto. Saber dónde está, en qué estado está nuestra flota. Y muchas veces nos volteamos a ver al tema de antigüedad de la flota. Decimos, bueno, es que no traigo las nuevas tecnologías, pero bueno, las flotas EPA 04 ya traen motores electrónicos, ya traen mucha información que se puede bajar de la información, pero pocas veces volteamos a ver la parte de alineación de las unidades, ¿sí? Un servidor, dentro de lo que hacemos evaluaciones de flota y nos damos cuenta constantemente de daños en suspensión, daños en amortiguadores, desgaste irregular en llantas, que ese desgaste irregular sin duda es resistencia al rodamiento, y la resistencia al rodamiento es gasto de combustible. ¿Sí? ¿Y dónde estamos en el nivel de concientización? ¿Sí? ¿Qué tanto nuestros operadores están conscientes de la importancia de los hábitos de manejo? Ponemos mucho foco en el tiempo en rallying, lo cual es importante, en la velocidad, pero ¿qué hay con el operador para concientizarlo en el uso de la inercia? ¿Sí? En el aprovechamiento de la inercia, en saber que si tengo un obstáculo como un semáforo, un tope adelante, yo tengo que dejar de acelerar, ¿sí? Y eso, déjenme decirles, lo tendríamos que hacer todos como sociedad y sobre todo como personas que nos dedicamos a esto, a impulsar la eficiencia de combustible. ¿Sí? Les recomiendo, esto lo hicimos en un diplomado con unos chicos recién egresados de una escuela muy importante automotriz, que es SETBA, que incluso participa mucho aquí en el CMT. Hicimos en todas las categorías de proceso, equipo, medio ambiente, que serían las rutas. Revisamos cuáles son los factores que inciden en mantenimiento. Estuve tentado a presentarles estos factores, pero créanme que todos los que nos dedicamos a esto, y es un ejercicio en el que te empiezas a dar cuenta qué es lo que impacta en tu empresa en el mantenimiento. Entonces yo les invito a realizar este ejercicio. Es un diagrama de Ishikawa o diagrama de pescado. La metodología es muy simple. Se empieza por los tipos eso que les digo, en tecnología, cuáles son los factores que nos afectan al mantenimiento. Les va a sorprender mucho que en la parte de proceso, y lo vamos a ver más adelante, hay mucha área de oportunidad para el ahorro de combustible. ¿Sí? Importante hacia dónde vamos. Y les decía yo, no se trata solamente de decir, bueno, mi objetivo general es reducir el consumo de combustible. Sí, pero ¿cuáles son los drivers? ¿Cuáles son esas acciones que mueven ese objetivo general? ¿Cuáles son mis indicadores particulares que yo tengo que poner antes?
reducir tiempo en ralentí, ¿sí? Mejorar o llevar a los operadores a una operación dentro de rangos de operación adecuados, ¿sí? El aprovechamiento de inercia. Hoy hay mucha tecnología ya al respecto. Los vehículos más recientes hacen un tipo de medición del desempeño del operador en tiempo real, y muchos los hemos visto en los vehículos no tan recientes, vehículos de hace 5 o 8 años, donde te van marcando cuál es tu rendimiento puntual para que tú vayas mejorando el consumo de combustible. Esto mismo se tiene en vehículos recientes, donde el camión va midiendo qué tanto va aprovechando la inercia del operador, ¿sí? Tanto la inercia antes de un obstáculo como la inercia antes de llegar al final de una pendiente, etc. Entonces, hay que poner esos objetivos particulares antes de querer reducir el consumo de combustible. ¿Cómo vamos a llegar? Y estas son iniciativas que hay que tener. Les decía yo que en la eficiencia de combustible se da por implementación de tecnología, ¿sí? Hay mucha tecnología, y vuelvo a recurrir tanto a lo que recomendamos en el CMT. Hay muchas prácticas que recomiendan el uso de tecnologías, como otras asociaciones que recomiendan también, por ejemplo, el uso de autoinflado, el uso de aires acondicionados autónomos, entre otras tecnologías, como para rutas que no son particularmente que son particularmente de zonas planas, poder utilizar transmisiones, motores de bajo litraje, o transmisiones más eficientes, ¿sí? Estamos muy acostumbrados en el transporte y a lo mejor se da por las condiciones de nuestro país, de rutas muy mixtas, montaña, plano, pero hay operaciones, y nos ha tocado, creo, a todos ver operaciones en las que preponderantemente son terrenos planos, pasan por pocas zonas de montaña, donde se pueden utilizar motores, transmisiones con otras características, y no a lo mejor el estándar que pudiera ser el motor de 450 caballos con una transmisión de 18 velocidades, etc. También se puede mucho jugar con el tema de los pasos diferenciales, y también la implementación de iniciativas de gestión, el mismo control de combustible. Y el último, decíamos, iniciativas que mejoren los hábitos. Y aquí creo que la más importante es la capacitación de los operadores. No podemos llegar a donde queremos sin un plan de trabajo, ¿sí? Aquí vienen las preguntas: ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a plantear mi iniciativa? ¿Sí? ¿Quiénes son los responsables? Definir quién es el responsable, qué le toca hacer al jefe de mantenimiento, qué le toca hacer al jefe de logística. Muchas de las veces se deja la gestión de combustible solamente a la persona que registra el combustible, y no, hay mucho trabajo en toda la empresa al respecto. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo voy a hacer? No sé, si no le ponemos fecha a algo, el día que lo terminemos es bueno, y esto puede suceder nunca. Entonces, ¿dónde voy? ¿Cómo voy a registrar la evidencia de que se cumplió esa meta? Otra de las cosas, hay que definir un presupuesto. Si hay que implementar tecnología, esto implica tener presupuestos anuales en inversiones de equipo, reemplazo de flota, en instalar nuevos componentes, y también la capacitación implica un presupuesto. Implica tener que bajar operadores, tener operadores postureros. Tenía una compañera que constantemente decía: no hay nada gratis, ¿no? Todo tiene un costo, pero eso hay que ponerlo en un plan de trabajo y darle seguimiento a los resultados.
¿Cómo nos mantenemos? Hay que tener procesos, hay que definir los procesos de gestión de combustible y quién es responsable de cada cosa. Tener un sistema, desde definir una buena hoja de cálculo en el Excel hasta utilizar los hoy ERP disponibles en el mercado. ¿Sí? Y siempre se puede más. La gestión de combustible nos vamos a encontrar con que siempre hay cosas nuevas, nos vamos a encontrar con que en la parte de ordeña de combustible, hoy estás controlando una parte y mañana el operador, bueno, voy a decir, no el operador, el maloso está buscando cómo bajarle combustible al vehículo. ¿Sí? En el CMT hay una práctica, la RP 525, que nos recomienda el uso de sistemas de gestión similar a ISO 9000. Les recomiendo leer esta práctica y nos va a decir cómo implementar, bueno, algunos tips para implementar un sistema de gestión. También tenemos la práctica RP 354, que es una guía para el seguimiento de rendimiento de combustible. Una premisa de la guía es: cualquier análisis de combustible es tan preciso como la precisión de los datos disponibles. Es decir, en la gestión de combustible, asegurarse de que la información que se registra tiene una certeza, se registra de manera constante, tiene en qué momento se registra, etcétera. Eso nos va a dar la precisión de la gestión. ¿Sí? La RP 354 recomienda categorizar las variables que afectan el rendimiento de combustible. Yo les recomiendo hacer una gráfica XY, esas gráficas en Excel, donde puedan poner algunos datos de combustible. Por ejemplo, en la gráfica que ven, voy a ampliar un poquito la imagen. Sí es importante ver. En la gráfica que ven, está graficada la distancia contra el rendimiento, y el objetivo es mostrarles o lo que debemos encontrar en nuestra captura de combustible es que podemos agrupar ciertas, por ejemplo aquí, como pueden ver, marqué dos grupos, son dos rutas. Si ven, hay una variación en las distancias, y ahorita vamos a ver qué dato tomar en el tema de rendimiento de combustible. Esta es una decisión de empresa. La RP 354 nos da algunas guías. Aquí lo que hice fue mostrarles cómo sí se puede agrupar dos rutas. También podemos, en este caso, dos rutas que hacen una misma configuración vehicular. Vemos que hay una gran variabilidad entre los rendimientos, ¿sí? Desde 2.5 a 3, ¿sí? Esto es porque aquí se están midiendo idas cargado, retornos vacío, ¿sí? Ahorita vamos a hacer una segmentación de esto. Hay que también categorizar por camión, tren motriz, el diseño de la carrocería, y ahí hablo de la parte aerodinámica, por marcas, también si se usan algunos componentes aerodinámicos como faldones, también hay que hacer esa categorización, ¿sí? Y aquí lo que les mostraba, cómo se puede ver, cómo se puede agrupar. Aquí, digo, yo conozco la información que estoy presentando acá, pero lo que podemos ver es cómo se puede agrupar viajes de ida y de regreso. Aún así, hay una variabilidad muy importante en el rendimiento de esta ruta. Y aquí es donde nos encontramos con que hay mucha oportunidad en la capacitación del operador en la gestión de combustible.
Está totalmente comprobado que entre un buen operador y un operador con poca habilidad o hábitos malos de manejo, puede haber hasta un 30% de combustible. Sí es el reto más grande la capacitación, pero también es el componente que nos puede dar mejores resultados. Hay motores que te pueden dar 3-5% de mejora de rendimiento, comprobados. Transmisiones que te pueden dar 3-5%, perdón, de 2-3% de rendimiento. Uso de aerodinámica de 3-5%, dependiendo de la velocidad de promedio del vehículo. Pero la estrategia que más nos puede dar de 10-15% es la capacitación del operador. En la RP54 podemos ver, separa la medición y dice que hay dos fuentes que conocemos muy bien todos los que nos dedicamos a esto, que es el combustible comprado entre los kilómetros cobrados, ¿sí? Y la información del SM. Aquí también algunos podemos utilizar combustible comprado contra kilómetros registrados, como en el ejemplo que vimos en la gráfica anterior, se hace contra kilómetros recorridos. Por eso hay variaciones, de repente la carga de combustible se hace en otra estación y por eso hay variaciones en cuanto a el kilómetro registrado, ¿sí? No, ya les decía, no hay quien esté peleado con su dinero, y la RP354 dice que la fuente que afecta a estados resultados es la mandante, es decir, cuántos kilómetros pago contra cuántos kilómetros, perdón, cuánto combustible pago contra cuántos kilómetros estoy cobrando. Esa es la que me afecta a estados resultados. El resto, la información de SM, son referencias muy importantes. Ahora, ambas tienen inconvenientes. Vamos a ver algunos inconvenientes. Por ejemplo, errores en la medición de litros comprados o kilómetros registrados. Se pueden dar errores por error de dedo, ¿sí? Por que no se realizó alguna carga, o se realizó la carga pero no se realizó al terminar el viaje, no sé, etcétera, ¿sí? Litros incompletos, y es una gran batalla constante. Hay que implementar, estar constante en la estación donde cargamos, haciendo una verificación de que realmente nos están dando litros completos. Allí hay una merma en el rendimiento de combustible, ¿sí? También, me ha tocado estas últimas semanas o meses estar viajando por carretera. Es impactante la cantidad de lugares donde hay ordeña, y es impactante también la cantidad de vehículos que se detienen a esa ordeña de combustible. El llenado incorrecto de los tanques, tanto el llenado de más como el llenado de menos, nos puede generar ahí una diferencia en el control de combustible, ¿sí? Ya platicaba del el error de dedo, el error de un registro, ¿sí? También a nivel SM, si hablamos de usar el kilómetro del odómetro, podemos tener un error en el cálculo de la distancia. Esto lo hace el SM a partir de el tren motriz que se utiliza, el tipo de llantas que se utiliza. Entonces hay que poner atención en esa configuración. No debería moverse, debería de venir tal cual el vehículo se configuró en la planta. Sin embargo, a veces, bueno, en algunos motores tiene la opción de configurar para cuando se desgastan las llantas poder tener una medición más. También hay que tener en consideración la diferencia o algo que nos puede generar un error de registro, de medición, es el piso remanente, y también hay un cambio en el diámetro de la llanta cuando va cargado contra cuando va vacío. Todo esto hay que tenerlo en consideración cuando se hace una gestión de combustible.
para hacer esos ajustes, o por lo menos para tener en conciencia que aparte de que yo voy a buscar una mejora en mi rendimiento de ciertos porcentajes, 5, 8, 10%, voy a tener un diferencial por este tipo de errores de registro. La práctica 354 también nos explica un poco en el entendimiento de los parámetros de motor. Por ejemplo, dice, el tiempo en ralentí es un factor que nos reduce el rendimiento de combustible, pero hay que entender cómo se mide en el SM, hay que acercarse con el fabricante del motor. Si mide cada vez que el vehículo se detiene y el motor pasa a revoluciones en ralentí, entonces podemos tener ahí tenemos que tener en consideración que en zonas de tráfico vamos a tener mayor tiempo en ralentí, ¿sí? Pero que no se puede, esto no se puede evitar, lo que decíamos. Sin embargo, sí hay tiempos cuando está parado el vehículo, cuando el operador se para a descansar, en el que hay que asegurarnos que el ralentí se disminuya. Velocidad promedio. ¿Sí? El motor te va a dar una velocidad promedio, pero puede incluir a veces el tiempo en ralentí, o puede incluir a veces el tiempo con el switch abierto, ¿sí? Y eso no te va a dar un buen parámetro. Hay que aislar ese tipo de momentos en los que no me interesa medir esa parte del consumo de combustible. El porcentaje de tiempo en la última posición de palanca, que a veces son de los parámetros que medimos para conocer el desempeño del operador. Aquí la pregunta es, y es la mejor posición de acuerdo a la condición de carretera, a la condición de peso. A muchos nos topó hace ya varios años con el cambio de la norma de 80 toneladas a 75.5, y también con el cambio de la norma, con la restricción a 80 kilómetros por hora, como algunos pasos diferenciales no te daban llegar a esa última posición de palanca. Entonces, cuando el operador va en esa última posición de palanca, en realidad no va dentro del rango óptimo y puede estar gastando más combustible, ¿sí? Y eso hay que ponerlo en cada condición de carretera, ¿sí? ¿Cuál es la posición de palanca adecuada? Hay motores que incluso te dan cuánto tiempo pasó en cada posición de palanca o cuánto tiempo pasó en cada rango de revoluciones. Hay que tener en consideración cuánto tiempo, hay que tener en consideración si es la posición de palanca la correcta, porque en una subida un buen operador puede ir en una posición de palanca más baja, no sé, una velocidad quinta, mientras que un mal operador pudiera ir perdón, al revés, en séptima velocidad, ¿no? Entonces, y no yendo en el rango óptimo de revoluciones. También en la parte de medición del porcentaje de tiempo en control crucero, si bien la velocidad crucero debería ser una velocidad en las últimas posiciones de palanca o en la última posición de palanca, ¿sí? Esa es la que programas. No siempre, como les decía, no siempre lo correcto es ir en la última posición de palanca. Hay condiciones de ruta, de carretera, que te pide que debes ir en una posición anterior, y a veces abusar también del tiempo de control de crucero puede ser un factor de gasto adicional de combustible. Esto lo platica la RP 354, la práctica recomendada 354. Entonces, hay mucho que explorar. Les decía yo, hay en los motores o ahora ya algunos motores empiezan más a medir cuánto aprovecha el operador la inercia, ¿sí? Y
cuánto tiempo pasa dentro de unas revoluciones óptimas para eficiencia de combustible. Y bueno, pues todos sabemos y hemos batallado en la versión anterior de un motor muy común en México. Batallábamos mucho con el ajuste de la medición de combustible. Todo tiene que, bueno, la diferencia tiene que ver con cómo lo mide el motor, si lo mide a partir de un cálculo de lo que debería estar inyectando de manera óptima, o en motores, en la versión actual, que lo hemos visto tanto en muchos, en la medición del combustible es mucho más certera, porque lo hace a través del flujo que pasa, donde es una medición de flujo más que un cálculo. Hay que tenerlo eso en consideración. El CMT recomienda la práctica recomendada 1109, que es un procedimiento de prueba de rendimiento de combustible. Les recomiendo leer esta práctica para determinar la precisión del SM. De manera que si hay que hacer algún ajuste, pedirle a nuestro fabricante que haga un ajuste en el motor, tengamos una referencia con una prueba estándar como lo es la PR 1109. El reto de medir, de gestionar el combustible es muy amplio. Lo que quise en esta sesión es darles todo lo que abarca. Espero que les sea de mucha ayuda. Muchas gracias.